más. Busque su Biblia en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes va a considerar el verso 18 al 22. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 18 al 22. ¿Lo tienen, amado? Le damos lectura a la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Y la iglesia que le cree a Dios dice: amén. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pueden tomar asiento los hermanos. La iglesia de Cristo tiene una identidad y tiene una razón de ser. ¿Qué quiero decir? Que estamos con un propósito en este lugar. Donde quiera que hay una congregación que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo, allí está el Señor moldeando y trabajando con cada uno de los que se une al grupo de creyentes. Pero esto pues porque hay un propósito divino. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un grupo de hombres y mujeres que ha creído al mensaje del evangelio, que ha creído que Jesucristo vino en carne, que murió por los pecadores, pero que resucitó al tercer día y venció la muerte, y hoy está a la diestra del Padre. Todos aquellos que hemos creído en este mensaje del evangelio somos parte de esa iglesia gloriosa de Jesucristo, pero entramos en un proceso de cambios, de transformación, donde es necesario que estemos, amén, expuestos a la palabra de Dios, porque ella, amén, hará el trabajo por el cual ha sido enviada, amén. Y la palabra de Dios es enviada a transformar la vida del hombre, a cambiar el corazón del hombre, a cambiar los pensamientos del hombre. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros tenga ese mantenimiento, de mantenerse ahí, hermano, recibiendo palabra de Dios, para que la palabra de Dios siga haciendo el efecto, el trabajo en cada uno de nosotros. Escuche bien, en algunos la palabra hace el trabajo más rápido,
en otros se toma un tiempo más razonable. Recuerden la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla a veces cae entre espinos y abrojos, entre un camino lleno de piedras, y muchas veces la palabra encuentra estas dificultades que puede vencerlas de acuerdo a que nosotros permitamos que ella haga el trabajo. Amén. Y ella va expulsando de nuestras vidas todas aquellas cosas, amén, que no permiten que haya un crecimiento y una madurez espiritual. Dios necesita y desea que aquellos que Él llamó y escogió entren en ese proceso de crecimiento y madurez, porque Él nos llamó con un objetivo, y es que nosotros seamos sal en la tierra. La Biblia nos enseña que una de las enseñanzas de Jesús en Mateo, Jesús habló acerca de la identidad de la iglesia. Y cuando hablamos de la identidad es de lo que somos, de lo que usted y yo somos. Hay gente que el tiempo aún ha pasado y todavía no alcanzan a comprender y entender lo que son en Cristo. Así que la Biblia nos enseña que Jesús habló parte de esa identidad de lo que es la iglesia en este pasaje bíblico de Mateo. Cuando Jesús dice que la iglesia, que nosotros, los que hemos creído, somos sal, está hablando de que tenemos una responsabilidad, de que tenemos un trabajo que realizar y que hacer aquí en la tierra. Amén. Por lo tanto, el Señor estaba expresando en aquella enseñanza que nosotros somos responsables de sanar esta tierra. Y quizá usted se preguntará, ¿quién? ¿Yo? Asombrado. Sí, usted, con usted que hablo. Si usted creyó en Jesucristo y le aceptó como único exclusivo Salvador, usted es parte de la iglesia, usted es parte del pueblo de Dios, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y por lo consiguiente, el Señor le cataloga o le ha dado la identidad de ser sal, de preservar, de sanar, de restaurar. Obviamente, todo esto lo podemos lograr cuando estamos en las manos del Señor y recibimos su palabra y nos llenamos de su presencia y buscamos a Dios con el corazón. Estamos siendo preparados en el taller del alfarero para entonces salir como vasijas llenas de la sal suficiente para ir a vaciarnos allá afuera en las aguas, para que las aguas sean sanadas. Para el tiempo del profeta Eliseo, había un problema en la región donde estaban ubicados para aquel entonces. El problema era que las aguas eran malas. Estaban bien ubicados, pero la tierra era estéril. Y obviamente la esterilidad de la tierra era consecuencia de que no habían buenas aguas para mantener la tierra en una forma óptima para que pudiera haber siembra y cosecha. La Biblia nos enseña en este pasaje bíblico que aquellos hombres, hablando con Eliseo, le expresan el problema y le explican la situación por la cual están pasando. Eliseo, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, conociendo que Dios tiene solución para todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente, siendo un profeta de Dios, estaba en una comunión con Dios constante. Y Dios le revelaba, Dios le hablaba, Dios lo guiaba, Dios le conducía. Dios le daba las instrucciones de lo que debía hacer. Y es entonces cuando viene la revelación de arriba del cielo a la vida de Eliseo, lo cual quizás para muchos de ellos era una locura, el que él mandara a pedir una vasija nueva. Y me impresiona y me impacta, me llama la atención que él especificó que la vasija debía ser ¿cómo? Nueva.
O sea, Eliseo no quería una vasija usada, no quería una vasija vieja, no quería una vasija que estuviera en mal estado, quería una vasija nueva. Y nosotros tenemos que entender que todo aquel que viene a Cristo, la Biblia enseña claramente que somos nueva criatura. Entonces quizás habrá alguien en medio de nosotros que pensará: esto es un mensaje evangelístico para aquellos perdidos, pastor. No, yo vengo a decirte en esta mañana que tú debes recordar que Dios está esperando que surjan unas transformaciones y unos cambios en tu vida para que seas esa vasija nueva y puedas tener el contenido que viene de arriba para que puedas hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Mire, ninguno de nosotros va a poder hacer el trabajo del Señor con excelencia si no somos transformados. Y lamentablemente tenemos mucha gente dentro del pueblo de Dios con ministerio, haciendo trabajo para la obra de Dios, pero que no han sido completamente transformados, que no han sido completamente sanados, que no han sido completamente cambiados. Y el problema que tenemos con esto, que el que no ha sido una nueva criatura por completo y ha sido transformado, yo digo que son gente que los llevan a las aguas bautismales y se le queda algo afuera, un brazo, la lengua, una oreja, algo le pasa. Entonces yo digo que hay que buscar un agua más profunda para que todo quede dentro del agua. ¿Ves? Para que muera completamente ese hombre terrenal. Amén. Y cuando hablo de hombre terrenal me refiero también a la mujer, al género humano. Amén. Y entonces son gente que se bautizan, son gente que Dios le hace un llamado, son gente que sí se preparan quizás con la palabra de Dios, pero entonces tenemos un problema que muchas veces predicamos la palabra, enseñamos la palabra, vamos aquí, vamos allá. Y en muchas áreas de nuestra vida, Dios queriendo trabajar y transformar muchas áreas y muchas cosas en nosotros, y no se lo permitimos. ¿Por qué no se lo permitimos? Porque no estamos en la expectativa de permitirle a Dios que nos haga una vasija nueva. Porque ya a la vez que agarramos una Biblia en la mano, sabemos un par de textos bíblicos y nos dan la oportunidad de comenzar a ministrar y hacer la voluntad de Dios, nos pensamos que ya todo está completado, que ya todo está realizado, que ya todo está hecho porque tengo un ministerio. No, mi hermano, nos equivocamos. Mientras más el tiempo avanza y mientras más responsabilidades tenemos, más aflora lo que hay dentro de nosotros y más nos tenemos que dar cuenta de que necesitamos que el Señor meta su mano, que trabaje, que cambie, que transforme para que podamos ser esa vasija nueva. El problema de no ser una vasija nueva es que cuando pongan y depositen el contenido que debe haber en nosotros, se va a echar a perder. Usted no va a echar en una vasija estillada un contenido que para usted sea de gran valor, porque usted sabe que lo puede perder, lo puede desperdiciar. Entonces el Señor nos quiere enseñar en esta hermosa mañana a nosotros que hay un llamado que reposa sobre tu vida. Por más que tú quieras evadirlo, hay un llamado sobre tu vida. Unos a enseñar, unos a predicar, unos a trabajar en distintas áreas de la iglesia. Pero la realidad es que reposa un llamado de Dios sobre tu vida para realizar una labor dentro del reino de Dios. Y hay cosas que tú mismo sientes que te están siendo de estorbo para llegar al propósito de Dios y así cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios nos está enfrentando con nosotros mismos nuestra propia realidad. Nos está parando frente a un espejo para que nos miremos y nos demos cuenta aquellas áreas, aquellas cosas que hacen falta ser transformadas en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios se nos predica, se nos enseña,
Es como Dios confrontándonos con nosotros mismos, con nuestra realidad. Pero ¿qué pasa? Eso hay gente que no le gusta, porque la gente hoy en día quiere que los llenen de emociones, para brincar, para resaltar, pero no quieren escuchar palabra de Dios que los transforme, que los cambie de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? La iglesia tiene que enseñar y tiene que predicar lo que Dios le diga que hable. El asunto está en que la palabra de Dios es la que tiene la capacidad y el poder para cambiar y transformar la gente. Entonces, yo no sé de los que predican aquí, de los que enseñan, o de los que han compartido la palabra de Dios con alguien alguna vez. No sé cuántos han tenido la oportunidad de que usted ha tenido lucha para hablar de algo de la Biblia. Ya tiene una batalla y esto no es lo que yo quiero. Y aunque sabemos que no se trata de lo que queremos, pero a veces hasta pensamos, esto no me ministra, ¿cómo es que yo voy a hablar de esto? Y seguimos tratando de buscar y buscar. Y a mí me ha sucedido que vuelvo a lo mismo, de lo cual no quería predicar. ¿Y qué sucede? Que cuando vamos y llevamos el mensaje, predicamos la palabra, nos damos cuenta del efecto que produjo la palabra de Dios, porque no era lo que yo quería. Era la inquietud de Dios, porque Él conoce el corazón de la gente. Él conoce lo que el pueblo necesita. Él conoce lo que el pueblo, la iglesia necesita para poder seguir adelante caminando, haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos comprender, iglesia, que al ser una vasija nueva, Dios va a comenzar a derramar de su gracia, de su poder, de su autoridad sobre cada uno de nosotros que somos parte de esa iglesia. En otras palabras, la Biblia nos enseña que Dios nos va a equipar para hacer la labor que debemos hacer como iglesia. Pero entonces yo debo comprender que eso que se me ha entregado es para usarlo correctamente para la edificación de la iglesia de Cristo, para que las almas sean restauradas, para que las almas sean sanadas, para que la gente se pueda levantar sobre sus pies y para que puedan hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en esta historia que Eliseo mandó a buscar sal y llenó aquella olla nueva de sal, aquella vasija de sal, y comenzó a derramar la sal sobre las aguas. Pero también hay que evaluar y analizar que mientras él derramaba la sal, iba declarando una palabra en el nombre del Señor. Entonces, es un complemento de actuar en fe y en obediencia, pero también reconociendo la autoridad que hay sobre cada uno de nosotros. Porque Eliseo reconocía la autoridad que había sobre la vida de él, porque él entendía, estaba claro que Dios lo había llamado. Y cuando uno está claro de que Dios ha llamado a uno, podrán soplar los vientos, podrán venir tormentas, podrán haber problemas, pero sabemos que hay una solución y vamos en busca de la solución, como lo hizo Eliseo. La Biblia no especifica de los pasos a seguir que dio Eliseo, pero seguro estoy de que al tener comunión con el Dios de los cielos, Dios fue quien le dio la alternativa, como en aquel momento donde a uno de sus siervos que estaban cortando árboles para levantar un lugar donde estar una escuela de profetas, se le cae el hacha al agua. Y la Biblia nos enseña que Eliseo tomó un pedazo de madera y lo puso en las aguas, y esto produjo que se levantara el pedazo de acero para tomarlo y poder seguir realizando la labor. Obviamente esto es un milagro, porque esto no, en el mundo natural, no es lógico, no sucede, no ocurre. Lo mismo que la sal para sanar
un cuerpo de agua. Quizás nosotros podamos pensar que científicamente y químicamente la sal, como tiene cloro y tiene todas estas propiedades, pues posiblemente por eso sanó las aguas. Pero hermano, hay que pensar y detenerse un momentito en cómo ocurrieron las cosas. Una vasija de sal para sanar todo un cuerpo de agua es una cosa impresionante, porque la cantidad de agua era bastante comparada con la cantidad de sal. Ahora yo quiero que usted entienda conmigo en esta hermosa mañana. Quizás usted y yo podamos ver el mundo perdido. Quizás podamos ver que hay más cantidad de gente perdida allá afuera. Y quizás como iglesia nos vemos como cosa pequeña, como cosa reducida. Pero debemos entender que no importando la cantidad, amén, de gente que hay en la iglesia, Dios nos ha dado la capacidad y el poder, que es lo que nos hace, hermano, de bendición para poder realizar la labor que Él nos ha llamado a hacer. Allá afuera en las grandes aguas, en los grandes mares que hay allá afuera, de tantas multitudes de gente que se está perdiendo, sin fe, sin esperanza, sin conocimiento, y muchas veces con un conocimiento equivocado. Y a veces nosotros nos da temor porque nos sentimos que somos menos. Ahora yo quiero que usted evalúe lo que hizo Eliseo. Una vasija de sal para todo un cuerpo de agua completo. Un solo hombre al cual Dios guía y dirige. Un solo ser humano para restaurar las aguas de mucha gente que estaba en necesidad. Y la Biblia nos enseña a nosotros que las cantidades de personas no son lo importante en el evangelio. Porque un hombre o una mujer lleno del poder de Dios es suficiente para cambiar el entorno de un pueblo, de una región, de un lugar, de muchas casas, de muchas familias. Entonces nosotros debemos de entender que lo que falta no es cantidad de gente. Lo que falta es que la gente que está dentro de lo que llamamos iglesia se puedan llenar de esto que Dios está deseando derramar sobre su pueblo, para que salgamos allá afuera, los grandes cuerpos de agua, a restaurar y a sanar las vidas que están heridas, que están destruidos, que se están perdiendo. Pero ¿sabe lo que está pasando? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Pedro no tenía problemas, el de la Biblia? ¿Usted cree que Pablo no tenía problemas, el de la Biblia? Señor, aleluya. ¿Usted cree que los discípulos de aquel entonces no enfrentaron problemas, no tenían crisis? Estaban siendo perseguidos. Tenían que dejar sus hogares, sus pertenencias y salir huyendo a otros sitios para preservar la vida. Muchos de ellos cayeron presos, a otros los mataron. La historia de la iglesia que nos revela el libro de los Hechos, allí nos indica de todos los sacrificios que tuvieron que hacer aquella gente, aquellos hombres que quisieron mantenerse agradando a Dios, a tal grado de entregar aún sus vidas. Pero ellos no dejaron de sazonar, ellos no dejaron de predicar la palabra, ellos no dejaron de entregar lo que Dios había depositado en su corazón. Ellos no dejaron de realizar la labor y el trabajo que tenían que hacer. Pero a nosotros nos viene un problemita y rápido eso nos detiene y dejamos de predicar, dejamos de hablarle a las vidas, nos desenfocamos, nos turbamos, nos confundimos. Y ya Dios nos está, hermano, avisando de que su venida está tan cerca, que la iglesia, que somos tú y yo, tenemos que salir a sanar, a restaurar. Que donde quiera que Dios te dé la oportunidad de llegar, tú te dejes usar y abras tu boca y declares la palabra, declara la palabra, deja salir esa palabra de tu corazón, declárala por tus labios. Eliseo
dijo mientras arramaba la sal en las aguas, hablaba la palabra, decía, así dice Jehová. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente hoy en día? Que Dios no ha dicho nada y ellos quieren decir así dice Jehová, y en vez de sanar, lo que están es destruyendo. Ahora bien, yo quiero que usted analice conmigo el mensaje que predicaba la iglesia primitiva. No era un mensaje de condenación. En lo que estaba interesada la iglesia primitiva era en alcanzar a todo aquel que pudieran alcanzar para Cristo. Por lo consiguiente, Jesús le dio unas instrucciones y les dijo de lo que ellos iban a predicar, de lo que ellos iban a hablar, lo que ellos iban a entregar. ¿Y qué era el mensaje? ¿Cuál era el contenido? Eran buenas nuevas de salvación. Vayan y prediquen que yo vencí la muerte, que yo vencí el pecado, que yo vencí la tentación, que yo estoy vivo, que yo he resucitado. Pero parece que para muchos hermanos esto no es suficiente. Y entonces entramos en un grupo de mensajes teológicos que no vienen de parte de Dios. Y entonces en vez de restaurar, en vez de sanar, en vez de hacer que la gente se acerque a Cristo, lo que estamos es entonces alejándolos. En vez de alumbrar, entonces lo que estamos es creando más confusión en la mente de la gente. Y es un grave problema que tenemos en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos gente en los dos extremos. Tenemos gente en el extremo del libertinaje y tenemos gente en el extremo del legalismo. Cuando sabemos, y el mensaje está claro en la Biblia, que la iglesia tiene que mantenerse en un mensaje cristocéntrico. Amén. En una buena nueva de salvación. Esto es lo que cambia el hombre. Esto es lo que transforma las vidas. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos. La iglesia de este tiempo debe reenfocarse nuevamente y entender cuál es el mensaje para que la gente sea salva. Hay que hablar de Cristo. Me parece que hay que hablar más de Cristo. Estamos hablando de mucha prosperidad. Los del lado del libertinaje y los del lado del legalismo estamos hablando de condenación. ¿Y dónde se quedó el mensaje del evangelio? Cuando la iglesia comenzó en sus primeros años, nosotros le echamos una ojeada al libro de los Hechos. Incluso el primer mensaje predicado por Pedro. Allí vemos en el capítulo 2 que lo que el Espíritu Santo le dio a Pedro para predicar fue hablar acerca de la persona de Cristo, de cómo Cristo venció la muerte, de cómo a pesar que ellos mismos lo entregaron, cómo ellos mismos lo rechazaron, cómo ellos mismos lo marginaron, Él pudo vencer todo este rechazo, todo este desprecio. Venció el pecado, la muerte, venció la cruz, venció el infierno, los demonios, y resucitó y está a la diestra del Padre. Pero ¿qué está pasando con la iglesia de este tiempo? Parece que ha perdido la identidad. Parece que la iglesia de este tiempo ha perdido la identidad, que no entiende de dónde viene ni lo que es. Y la Biblia nos enseña claramente que somos vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que aunque estamos atribulados, dice el apóstol Pablo, ¿quién aquí no se atribula? ¿Quién no ha pasado por tribulaciones? ¿Quién no pasa por tribulaciones aquí? Todos pasamos por tribulaciones. Todos nos atribulamos. Todos tenemos problemas y situaciones de distintas formas y de distintos problemas, distintas formas, distintas situaciones.
pero sigue siendo la vasija de Dios. Y Él sigue esperando que tú tengas la amabilidad y la responsabilidad de dejarte llenar por el contenido que va a sanar a los que están afuera. Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su misión? Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús estaba estableciendo unos principios en los que debía vivir la iglesia. Ahora bien, estamos lamentablemente viendo que mucha gente dentro de la iglesia no puede vivir esta gran verdad. Jesús dijo que el infierno no te puede destruir, no te puede derrotar. Pero lamentablemente estamos viendo gente dentro del cuerpo de Cristo que se sienten derrotadas y están viviendo como derrotadas. Hello. Pero Jesús ya había dicho de antemano que el infierno, ni los demonios, ni la maldad de este siglo, ni la maldad de esta tierra te iba a poder derrotar ni detener. Jesús lo declaró. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esta palabra y volver al principio y entender que la iglesia es un cuerpo vivo que imparte vida, que sana, que levanta. Entonces, ¿cómo yo voy a levantar a otro si yo me dejo destruir y me dejo arrastrar por las tinieblas? Yo creo que ha llegado el tiempo de dejar la zona de comodidad y comenzar a vivir lo que la Biblia dice. Sí, porque muchos sabemos que eso está ahí escrito. Pero mire, fácil sería para mí decir: hermano, no puedo terminar el mensaje. ¿Por qué, pastor? Me siento incómodo, estoy sudando. Hermanos, tengo que irme a casa. ¿Por qué, pastor? Porque estoy cansado. Ya se me afectó la garganta. ¿Y cuánta gente dentro de la iglesia no están actuando y viviendo de esa manera? Poniendo cualquier cosa como excusa para no levantarse, llenarse de poder y autoridad y hacer lo que le corresponde hacer, que ya Cristo ha determinado para la iglesia. Así que nosotros como iglesia tenemos que entender que tenemos una identidad. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el edificio de Dios, en donde Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra del fundamento. Y todo lo que usted edifique sobre su vida en esa roca va a poder prevalecer en medio de las pruebas, porque lo está edificando en Cristo. Lo está levantando en Cristo, en obediencia a la palabra. Y todo lo que usted haga, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, obedeciendo a su palabra, va a ser prosperado, porque está sobre la piedra angular. Ahora yo quiero decirles algo, recordarles algo. Lo que tratemos de edificar fuera de ese fundamento, fuera de esa piedra angular. Y cuando hablamos de piedra angular, lo que significa piedra angular es la piedra principal que se pone en un fundamento. Lo primero que se establece. ¿Y qué fue lo primero que el Padre estableció? Para que la iglesia fuera llamada, formada y enviada a Cristo. La iglesia existe por Cristo y para Cristo. Así que en el tiempo de la iglesia primitiva, un mensaje similar a este tuvo Dios que llevarle a la iglesia, pero práctico. ¿Sabe lo que comenzaron a experimentar? Persecución, porque todos se quedaron en Jerusalén y no querían salir de allí. ¿Y sabe lo que Dios provocó? Que llegara la persecución. Ya Él se lo había advertido.
Pero ¿sabe lo que provocó la persecución? Que tuvieran que esparcirse, que regarse. Entonces unos cogieron para allá, para Filipo, otros cogieron por otra región y siguieron regándose por todas las regiones de Jerusalén, de Israel, hasta llegar aún hasta los gentiles. Y tuvieron que predicar el mensaje del evangelio en medio de la persecución. Entonces hay momentos en que Dios te permite experimentar persecución, que el enemigo se levanta. Pueblo de toda nación. También dice que es un edificio, el edificio del cual Cristo es la piedra principal, la piedra angular. ¿Cuál es su misión? Su misión no es un lugar de diversión. Su misión no es un lugar de negocio. Su misión es predicar el evangelio a toda criatura, como bien Jesús se lo dijo en Marcos capítulo 16, verso 15. Deberíamos sentirnos responsables de hablar del evangelio, de hablar de la obra de Cristo, de hablar de lo que Cristo hizo. Pastor, pero es que ese es el mismo mensaje de siempre. No importa, es el mismo mensaje de siempre, porque es el único mensaje que puede cambiar y transformar la vida de los hombres. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero gloria a Dios porque Él resucitó. Gloria a Dios porque está a la diestra del Padre. Y el próximo mes, como todos sabemos, es un mes donde aún la sociedad secular entiende que Cristo vino y murió y resucitó. Así que, amados, nosotros como iglesia no podemos perder de perspectiva el mensaje central del evangelio, el mensaje central de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es predicar a un Cristo resucitado. Pablo en una ocasión habla y dice a los corintios: yo no he ido a ustedes con mucha filosofía ni con muchas palabras, sino con un mensaje de resurrección y del poder de Cristo. Entonces el mismo Pablo nos está enseñando y nos está exhortando a que como iglesia debemos permanecer en el fundamento de los apóstoles, como bien lo enseña la palabra, predicando a un Cristo resucitado. Usted no sabe el trabajo que le cuesta a la gente creer que Cristo está vivo. Le digo un secreto: allá está creyente que le está costando trabajo. Problema serio ese. Porque el que sabe que Cristo resucitó, sabe que esta palabra es verdad. Y sabe que esta palabra tiene poder. Así que, amado, escuche bien. Quiero hablarle acerca de otro profeta en el capítulo 3 de Ezequiel. Vaya conmigo al capítulo 3 de Ezequiel. Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre ese conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Hermanos, nos edificamos cuando el Espíritu de Dios nos toca. Sentimos los ríos de agua viva y sus corrientes correr por todo nuestro ser. Nos gozamos cuando Dios nos confirma a través de su palabra. Nos regocijamos cuando somos edificados por el mensaje de la palabra. Pero no olvidemos que tenemos una responsabilidad. Que hay un llamado que reposa sobre ti, para el cual debes prepararte. Y aquí el profeta Ezequiel está narrando su experiencia. Su experiencia en medio del pueblo de Israel.
y cómo Dios le habla y cómo Dios lo compromete. ¿Cuántos están aquí comprometidos con el Señor? Voy a volver a preguntar. Evalúe la pregunta. ¿Cuántos aquí están comprometidos con el Señor? No con este lugar, no conmigo, no con estos hermanos, con el que nos salvó. Ahora yo quiero que usted entienda que el que nos salvó nos llamó con un propósito. Y sí, para realizar una labor. Pero mientras vamos siendo transformados, la voluntad de Él es que nos parezcamos a su Hijo, a Jesús. Y todos conocemos a Jesús, lo que la Biblia enseña de Jesús, ¿verdad? Cómo vivió, cómo anduvo, cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo actuaba, cómo trataba a la gente. Quiero llevarlo a que usted piense un momento en cómo era la personalidad de Jesús. Jesús no era un grosero, ni un malcriado, ni un mal hablado. Hello. Estamos aquí todavía. Pues mira, hay gente que predica y son unos groseros y unos malcriados. Hay gente que conoce la Biblia, que Dios los usa, que pueden sanar a un enfermo por el don de sanidad que Dios le da, pero son unos malcriados, unos irreverentes. ¿Y qué problema trabajar con gente con esa actitud? Porque ya ellos creen que todo está hecho en ellos. Hello. Y de no hablar de los arrogantes, que porque Dios los usa, ya se creen que hay que tirarle una alfombra roja para que caminen, cuando Cristo no vivió así. Así que nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia nos enseña que la voluntad del Padre es transformarnos hasta la imagen de su Hijo, conformarnos a su imagen, que lo imitemos a Él, que lo igualemos a Él, lo que la Biblia nos está enseñando. Aprende a amar como Cristo amó, aprende a hablar como Cristo habló, aprende a actuar como Cristo actuó, aprende a vivir y a caminar en el poder del Espíritu como Cristo así lo hizo. Así es que la iglesia tiene un gran reto de imitar a Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos clones no tenemos por ahí hoy en día? Gente que quiere imitar a muchos, pero menos a Cristo. Entonces, a donde usted tiene que poner su mirada, según la Biblia nos enseña, es en Cristo. Le voy a decir por qué. Porque los hombres, cuando se descuidan, hermano, forman una de escándalo y de problemas y situaciones. Se le va la unción, se le va la visión, pierden el discernimiento. Porque recuerde que esos hombres y esas mujeres dependen de Dios. Y si se alejan de Dios, ¿qué van a poder dar? Si la iglesia se despega de Cristo, ¿qué va a poder hacer la iglesia aquí en la tierra? No va a poder hacer nada. La iglesia no puede hacer nada sin Cristo. Por lo consiguiente, hay un llamado en pie, un llamado del cielo, a que usted se mantenga pegado al tronco, a que usted se mantenga pegado a Cristo, a que usted se mantenga buscando al Señor, a que usted se mantenga ahí, hermano, imitando a Cristo, teniendo la imagen de Cristo en su corazón, buscando constantemente agradar a Dios, imitando a su Hijo. Que cuando ocurran las cosas usted diga, ¿qué haría Cristo en este caso? Señor, muéstrame qué tú quieres que yo haga, cómo quieres que me comporte, qué tú quieres que yo diga, qué quieres que yo haga. Pero como eso es difícil, me parece que el ser humano las cosas difíciles le huye. Y más en este tiempo que estamos acostumbrados a que todo sea rápido y fácil. Ya hoy en día, hermano, hasta la comida nos la llevan a la casa.
La compra, ya no hay que ir al supermercado si usted no quiere ir. Te la llevan a tu casa, la compra. La ropa, los zapatos, los artículos. Un botón en el celular. Y a los par de días, a la puerta de tu casa te llama UPS. Estamos aquí, el paquete llegó. ¿Ah? Es más, hay gente que lo va siguiendo, porque eso tiene que un sistema ahí que en el celular tú vas siguiendo por dónde viene, cuántos días falta, y ya tú sabes que tal día llega a tu casa. Entonces nosotros vivimos en un sistema, en un estilo de vida que todo lo queremos, mire, controlar a nuestra manera. Y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que aquí las cosas cambian, porque no son a nuestra manera ni en nuestro tiempo, sino como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces ahí es donde muchos empiezan a inventar. Empiezan a inventar y hacer las cosas a su manera, aún estando aquí dentro del evangelio, dentro de la iglesia. Y ahí es donde muchos se escrachan, donde muchos, mire, aterrizan de cabeza al piso y no entienden por qué. Pero la Biblia es clara. Y la Biblia nos enseña por qué. Aquí si no seguimos instrucciones sabemos que la caída es segura. Segurísima, hermano. No hay nada más seguro para un desobediente que una buena caída para que aprenda. Así es que el profeta Ezequiel en el capítulo 3 habla y dice que Dios le dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Dios le estaba mostrando un rollo. No era un egg roll, ¿sabe? Ni era sushi. Era el rollo de la ley de Jehová. Porque la palabra de Dios, la ley de Jehová, estaba antes en rollos. Y de ahí viene la palabra Biblia, del griego biblos, los libros, que fueron reunidos en un solo libro compactado. Entonces Dios le está dando instrucciones al profeta y le está diciendo: come lo que hayas, come este rollo. Le está diciendo a Ezequiel: llénate de mi palabra. Y ve y habla a la casa de Israel. Entonces yo tengo que entender que Dios nos da instrucciones y que para yo poder hablar en el nombre de Dios como hizo Eliseo y que haya sanidad, yo tengo que entonces meterme en el secreto con Dios y comerme el rollo. Yo tengo que aprender a alimentar mi alma correctamente, porque como mi alma muriéndose de hambre, muriéndose desnutrida de la palabra de Dios, yo podré entregar un buen consejo, un buen mensaje de la palabra de Dios. Imposible. Imposible. Iglesia, tenemos un reto. No podemos seguir menospreciando la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que tenemos gente que se sientan alrededor nuestro en nuestras congregaciones, que no le importa para nada lo que dice la Biblia. Siempre andan persiguiendo lo que ellos sienten. Y eso es bien peligroso. Y es antibíblico. Dios no le dijo a Ezequiel: ve con este tu sentir y habla a mi pueblo. Esto no es como muchos expresan: yo como que siento una cosa aquí. No, esto no se trata de lo que nosotros podamos sentir. Dios le dijo a Ezequiel: cómete mi rollo, llénate de mi palabra, ven y conoce mi voluntad que está escrita en este rollo. Conoce mi voluntad para que vaya y se la hagas conocer a aquellos que están de espalda a mí, para que vaya y sane las aguas que están dañadas. ¿Sabe por qué hay mucha gente dentro de las iglesias que se sienten derrotados, tristes, vacíos, huecos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque
Porque están fuera del propósito de Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué están fuera del propósito de Dios? Simplemente porque no han dejado que Dios los prepare para que hagan lo que ya Dios de antemano había planificado que tú ibas a hacer. Y por eso te sientes fuera del propósito, te sientes vacío, hueco, hueca, que te falta algo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con el llamado. El llamado está a mitad. Porque viniste a los pies de Cristo, pero ahí te frenaste. Dijiste, no, espérate, esto no es conmigo. La salvación la quiero. Las bendiciones la quiero. Quiero estar entre los hermanos porque me siento bien, se siente chuchín estar aquí, cantar coritos y alabar a Dios. Pero hasta ahí, que conmigo no cuenten para más nada. Entonces Dios, quien nos está emplazando y nos está llamando a que podamos internalizar y entender que hay algo más para ti, que hay una responsabilidad que Dios tiene sobre su iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? ¿Cuántos son iglesias aquí? ¿Lo ve que hay gente que todavía no entiende lo que son? Que no conocen su identidad. Yo pregunto cuántos son iglesias y algunos se quedan así. ¿Será conmigo que está hablando? Primero que nada, para poder hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocer quién yo soy en Dios. Entonces, ¿qué ha dicho el Señor que somos? Somos su edificio, somos su templo, somos su cuerpo, su edificio, dando a entender que Él es el soporte de la iglesia y que toda la iglesia se fue edificando a través de los profetas y los apóstoles con la palabra de Dios, se fue levantando hasta hoy ver lo que vemos, un edificio construido, pero fue construido por un fundamento, porque la palabra que Cristo enseñó a sus discípulos es la palabra que tenemos aquí escrita y es la palabra que la iglesia debe vivir y obedecer. Así que, amado, para poder predicar, para poder consolar, para poder dar un consejo, un buen consejo, para poder enseñar la Biblia, para poder sanar la tierra, para poder sanar las aguas, para poder alumbrar, como dijo Jesús, no nos podemos esconder. Tenemos que exponernos. Jesús dijo que una luz no se enciende para ponerla debajo de la mesa. Jesús dijo que la luz se enciende para ponerla ¿dónde? Encima de la mesa, para que alumbre a todos. ¿Verdad que sí? Y un creyente, cuando se come el rollo de la palabra de Dios y comienza a hablar de lo que dice la Biblia y no de lo que yo siento ni de lo que yo creo, sino de lo que Dios dice, comienza a alumbrar a los que están en tinieblas. Comienza a ver salvación, comienzan a sanarse las aguas, comienza a haber liberación. El poder de Dios comienza a alcanzar las vidas, comienza a ver la gloria de Dios manifestada, a ver transformación en las mentes, en los corazones, y vemos cómo la iglesia va avanzando. Porque yo quiero que usted le eche una ojeadita al libro de los Hechos. A pesar que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida y oprimida, no se detuvieron, seguían predicando. ¿Y qué enseña el libro de los Hechos? Que la iglesia iba ¿cómo? Creciendo. Iba creciendo. Un mensaje sencillo como el que predicó el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos formó una iglesia de más de 5,000 personas. Para que tenga una idea. ¿Y quién era Pedro? Sabemos lo que Pedro hizo, que lo negó. Sabemos que Pedro en muchas ocasiones se equivocó. Pero también sabemos que Pedro se dejó restaurar. También sabemos que Pedro entendía cuál era su identidad, que él era un hijo de Dios. Porque Jesús así se lo reveló cuando en este
En Mateo 16:18, Él tuvo aquella palabra revelada del cielo que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, ¿qué le contestó? Pedro, mas yo te digo que tú eres Pedro. Esto no te lo ha revelado ningún hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué Jesús le estaba enseñando a Pedro? Pedro, hay una revelación que viene de arriba que te ha sido entregada. Camina, vive y trabaja en base a esa revelación. Pero esa palabra también el Señor nos la está dejando a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ellos predicaron, lo que ellos aprendieron, lo que ellos traspasaron hacia adelante, es lo que nosotros hemos heredado hasta el sol de hoy en esta Biblia, en esta palabra. Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quizá usted dirá: pastor, eso no es nada nuevo para mí. Pero tú estás viviendo como que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que está en tu vida, y que tú eres el templo de Él, que tú eres el edificio de Él, que tú eres la casa de Él, donde Él habita, donde Él vive. Yo creo que usted entienda la complejidad de esto. En el antiguo pacto, donde único la presencia de Dios se manifestaba, era en el lugar que se había erigido para que la presencia de Dios descendiera y se manifestara, el tabernáculo. Y allí todo el pueblo veía aquella manifestación de poder que Dios hacía sobre el arca del pacto. Descendía el fuego de Dios, como que aceptando el sacrificio. Cuando la Biblia nos enseña la identidad nuestra, lo que tú y yo somos, lo que la Biblia nos está diciendo, el tiempo de que la gloria de Dios se manifestara sobre aquel cofre que cargaba la vara de Aarón, el maná, que eran testimonio de lo que las grandezas que Dios había hecho entre el pueblo. Ese tiempo ya caducó. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Algo que ya tú lo sabes también, pero que muchas veces se nos olvida y no vivimos según lo que la Biblia nos enseña, según las revelaciones de la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que ya no existe un tabernáculo. No, ya no hace falta el arca del pacto para derramar la sangre de un animal allí. Ahora, ¿cuál es el lugar donde Dios decidió derramarse? Ah, pastor, aquí en el templo. No, nos equivocamos. Te estoy diciendo que el templo del Dios viviente eres tú. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que lo que ocurría en el tabernáculo, sobre el arca del testimonio, sobre el arca del pacto, sobre aquel lugar que Dios descendía en agrado, lo ha hecho Dios en tu vida. Ha descendido con el fuego, con el poder del Espíritu Santo, y te ha aceptado como su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha comenzado, cuando eso sucedió, Dios comenzó una preparación en tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cada uno de nosotros somos testigos. Somos testigos del poder que encierra el Evangelio. Somos testigos de lo que ocurre cuando se predica el Evangelio. Porque si hoy estamos aquí y gozamos de salvación y vida eterna, es porque escuchamos el mensaje del Evangelio, y ese mensaje, esa palabra de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, se nos metió por dentro y hizo el trabajo y nos transformó y nos cambió el corazón, nos cambió la mente y nos ayudó a entender cuál es la identidad que Dios quiere que tengamos como iglesia. Así que, amado, Dios le habla al profeta y le dice: cómete el rollo, llénate de mi palabra, llénate de mi presencia, y habla a la casa de Israel, habla al pueblo. El pueblo necesitaba transformación,
El pueblo necesitaba amonestación. El pueblo necesitaba restauración y sanidad. Pero como único lo podía hacer el profeta era siguiendo las instrucciones de Dios. Con la palabra iba a poder restaurar al pueblo. Con la palabra es que se restaura la iglesia. Con la palabra es que se restauran las vidas. Con la palabra es que se restauran las almas. Con la palabra del evangelio es que se restaura el perdido. Habla mi palabra, dice el Señor. Y abrí mi boca, dijo el profeta, y me hizo comer aquel rollo. ¿Escuchó bien cómo dice? Dice, me hizo comer. El profeta no dice, me comí el rollo. Me hizo comer el rollo. Al parecer, el mensaje que estaba escrito en el rollo no era muy agradable. Y hay veces que nos corresponde decirle unas cuantas cosas a un par de gente irreverente que no ha entendido cuál es su identidad como iglesia y cómo se deben comportar en la casa de Dios. Y hay que hacerle comer el rollo. Hay que predicar el mensaje, le guste o no le guste. Hay que decirle, así dice Jehová, le guste o no les guste. Y hay que hacerle comer el rollo para que puedan ser transformados y sus vidas ser cambiadas. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Extraño. ¿Sabe lo que sucede? Que para los que quieren ser salvos y aman al Señor, por más fuerte que sea la palabra de Dios, vamos a sentirla dulce. La miel, según dice el profeta, que él la sintió como miel, tiene unas propiedades curativas que algunos conocen. Y se usaba en aquel entonces para sanar heridas. Así que el profeta está diciendo, aunque la palabra era dura y era fuerte para el pueblo, yo la sentí como que venía para restaurar y sanar. Yo la sentí como miel en mi boca. Era dulce porque provenía, era una palabra, era dura, pero provenía de un corazón lleno de amor tierno, el corazón de Dios, que quería levantar al pueblo. Y obviamente hay muchas veces que para poder levantar a alguien hay que hablarle con la verdad y la realidad, y esto lo va a confrontar y va a sentir que es un mensaje fuerte y duro, pero que es para que se levante, para que no pierda su corona, para que se mantenga perseverando y pueda ser salvo en el nombre de Jesús. Y esta es la gran verdad, que la iglesia tiene una responsabilidad. Una gran responsabilidad. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Con qué? Con mis palabras. ¿Es específico Dios o no? Yo puedo ver lo que vea dentro del templo, y yo no puedo venir y levantarme a hacer las cosas a mi manera. Pudiera hacerlo, pero los resultados van a ser. Y lamentablemente tenemos gente que se dejan llevar por los impulsos. Gente de Dios. Miran y por lo que ven sus ojos naturales, por ahí desenfundan y empiezan, hermano, a hablar sin Dios haberle dicho. ¿Y qué pasa? Que no se cumple lo que dice la Biblia. La iglesia no es edificada. Porque por más duro que sea el mensaje, cuando viene de parte de Dios, va a restaurar, va a cambiar, va a transformar la gente. Amén. Así que le dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Dios le está diciendo, es un pueblo que no tiene un conocimiento profundo, es un pueblo simple, pero es un pueblo que es difícil y es fuerte. Se lo dice en el verso 6, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan. Y si a ellos te
te enviara, ellos te oyerán, mas la casa de Israel no te querrá oír. Dios le dice, no te van a querer escuchar. No le van a prestar atención al mensaje. Porque el pecado los tiene ciegos. El pecado los tenía ciegos. Los tenía confundidos. Los tenía turbados. Y Dios le hablaba. Y Dios le volvía a hablar. Y Dios le seguía hablando. Y seguían en la misma condición. Porque hasta que no entendieran la gravedad del estilo de vida que llevaban, no iban a recibir el mensaje de Dios. Ellos pensaban que estaban bien. Y cuando la gente se hace sabio en su propia opinión, difícil, hermano, uno pueda ministrarle con la palabra. Porque ellos siempre van a tener una respuesta a lo que tú le digas por la palabra, para contrarrestar lo que la Biblia dice. En otras palabras, una buena excusa. Así que, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Mira lo que Dios le dice. Así que cuando usted rechace el mensaje de la palabra de Dios, no está rechazando a los hombres, porque esta palabra no es de hombre. Esta es la palabra de Dios. Y si hay alguien que le cansa esta palabra y no le interesa, está diciendo que le cansa el trabajo de Dios en su vida y no le interesa que Dios siga obrando en él o en ella. Y eso es un problema serio. Porque entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a poder ver su gloria? Así que el pueblo no iba a escuchar el mensaje porque no querían escuchar a Dios. Estaban rebeldes con Dios. Porque toda la casa de Israel es dura de frente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No les gusta humillarse, no se humillan, no ceden, no reconocen, obstinada de corazón. Usted sabe que hay gente que se encierra, no, es esto y es esto y es esto, y usted le puede hablar 20,000 veces, le puede predicar a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel otro, puede un ángel hablarle y es lo que ellos dicen y se acabó. Porque no entienden la gravedad del asunto de no obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces piensan que por llamarse pueblo de Dios, llamarse iglesia, por tener ese título, ese nombre, todo les va a salir bien y cuando Cristo venga los va a levantar. ¡Qué equivocados estamos! Porque Dios conoce el corazón y solamente será levantada aquella que tiene identidad de iglesia, no nombre, identidad. Gente que sabe lo que son y que viven conforme a lo que Dios ha establecido en su vida. No porque yo diga que voy a tal iglesia o porque soy cristiano yo voy a ser salvo. No, hermano. No porque yo diga que profetizo, que predico un buen mensaje aquí los domingos voy a ser salvo. No, hermano. La salvación costó mucho para que nosotros le demos un valor arrastrado por el piso. Sí, Señor, aleluya. Costó la sangre de un hombre totalmente inocente, puro, santo, consagrado a Dios, Jesucristo. Así que la casa de Israel no iba a querer escuchar el mensaje porque no querían escuchar a Dios. Y Dios le dice al profeta las razones de esto. Dios le dice la condición en la que estaba el pueblo. Ahora nosotros deberíamos evaluarnos para ver en qué condición estamos, para ver si realmente queremos ser salvos. Oiga, porque si usted no tolera un culto, Dios tratando con usted a través de su palabra, ¿cómo usted va a vivir la eternidad en el cielo?
Yo no entiendo eso. ¿Cómo la gente pretende vivir la eternidad con Dios cuando un día, una semana, un mes no lo toleran? No lo entiendo. Así que le dice: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos. Aquí es donde se pone la cosa difícil para Ezequiel, porque Dios le está diciendo: no importa cómo ellos reaccionen y actúen, tú vas a tener que seguir para adelante y vas a tener que hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas, te quieran escuchar o no te quieran escuchar, muestren interés o no muestren interés, estén blanditos o estén duros de corazón. Tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo que tú hagas, y tú vas a hablar lo que yo te he dado para que tú hables. O sea que el mensaje del profeta iba a ser uno y exclusivo, el que Dios le dio a comer, el que Dios le permitió que él pudiera ingerir. Ese era el mensaje que Dios le había entregado. Entonces yo no entiendo por qué hoy en día hay tanta gente que quiera llevar otro tipo de mensaje a lo que llamamos iglesia, cuando el mensaje ya ha sido entregado y Dios nos ha dado el mensaje en el libro que estamos leyendo en este momento, en este libro precioso. No hay otra palabra que pueda producir transformación para ser salvo, sino la palabra de Dios. Por eso, que sin importarle el rostro que ponga la gente, el que predica no se puede dejar intimidar, ni sentirse culpable, ni sentirse como que la gente no le interesa y desmotivarse y desanimarse. El que predica, el que enseña la palabra debe entender una cosa: Dios no nos llamó para que formáramos un circo en donde la gente vacilara y se sintiera agradable en la carne. No. La encomienda de Dios es muy seria, y es de entregar el mensaje que Dios quiere hablar al pueblo. Punto. Y ahí no hay nada más. Los hombres no pueden hacer nada. ¿Qué puede hacer un hombre sin palabra? Sin palabra de Dios. ¿Qué puede hacer un líder sin palabra de Dios? ¿Qué puede hacer un creyente sin palabra de Dios? No podemos hacer nada, iglesia. Nos estancamos. Mire que en la transición del tiempo de los profetas al tiempo de Cristo, hubieron 400 años de silencio. ¿Y qué pasó? El pueblo se extravió, se perdió. Ya usted ve lo que Cristo encontró cuando comenzó a ministrar. ¿Qué encontró? Gente religiosa que no entendía cuál era la voluntad de Dios, ni cómo era el reino de Dios, ni lo que Dios esperaba de ellos. Y eso pasa cuando esta palabra escasea. Eso pasa cuando no hay palabra de Dios en nuestra vida, cuando no estudiamos la Biblia, cuando no nos metemos en ella. Es más, hay veces que uno predica y hay gente que yo no sabía ni que ese verso estaba ahí. Cosa tremenda. Wow, mira, eso es nuevo, yo no lo había visto. Cristiano de tiempo en el evangelio, eso está bien para alguien que se acabe de convertir, pero un cristiano que lleva años en el evangelio, que no conozca la Biblia, por favor, hermano, ¿sabe qué habla eso mucho de nosotros? Así que la iglesia tiene la responsabilidad de hablar lo que dice la Biblia, y no hay otra palabra que podamos entregar sino lo que dice la palabra de Dios. Y Dios le dice: he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. ¿Qué Dios le está diciendo? Va a haber oposición, va a haber un choque. Dios le está diciendo: en los momentos que tú te levantes en mi nombre a predicar mi palabra, va a haber choque entre el pueblo y tú.
el pueblo no está preparado para recibir esa palabra. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. Y le dice, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa. Son casa. Israel, el pueblo escogido de Dios, se había hecho una casa rebelde. Pero ¿por qué Dios veía rebeldía en ellos? Porque hacían lo opuesto a lo que Dios dice. Y yo quiero que entendamos que el hacer lo opuesto a lo que Dios dice nos va a catalogar a nosotros también como gente rebelde. ¿Sabe cuál es el problema de la rebeldía? De la rebelión, que trae maldición. Eso le pasó a Israel. Y nosotros que conocemos la historia bíblica sabemos por todo lo que este pueblo pasó. Hermano, por no obedecer. Es tan sencillo saber que la Biblia nos enseña que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que congregarse, que hay que hacer bien a la gente. Pero lo difícil es controlar la carne, para que obedezca a lo que ya conocemos. Pero una vez usted la tiene domada y controlada, debe mantener una disciplina espiritual. ¿Para qué? Para que no vuelva a recaer en la condición de no poder, hermano, controlarla. Mucha gente está teniendo este problema, iglesia, donde saben lo que tienen que hacer, conocen la Biblia, quieren agradar a Dios, pero están teniendo unas batallas tremendas, unas batallas personales terribles. ¿Sabe por qué? Porque se encuentran con esta realidad. Yo sé lo que la Biblia dice, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. ¿Pero por qué no pueden? Porque le han dado tanta rienda suelta y tanta libertad a la carne, que la carne los está controlando, que la carne los está dominando, y no pueden agradar a Dios de esa manera. Le pasó a Israel, pueblo escogido de Dios. Vieron la gloria de Dios, pero no podían obedecerle. ¿Por qué? No habían sido transformados. Nosotros tenemos que buscar ponernos en el altar de Dios y buscar transformación, metamorfosis. ¿Cómo es que un gusano tan feo y horrible se convierte en una hermosa mariposa? Son los secretos de la naturaleza divina. Que Dios puede transformarle un gusano tan feo en una mariposa tan hermosa que todos pueden admirar. Eso hace Dios con el hombre. Pero entonces, si Dios nos transformó, no podemos seguir en el pecado y buscando satisfacer la carne. Tenemos que entonces entender que hay un estilo de vida nuevo, distinto, para el cual debemos entonces vivir. Hermano, hay gente luchando con esta verdad por años. Por años. Es triste y lamentable. Entran y salen. Entran y salen. Se acercan y se alejan. Inestabilidad. Porque queremos que las cosas sean a nuestra manera. Porque según sea mi ánimo, así voy a actuar. Y me parece que cuando Dios hizo un pacto con nosotros, nos dijo que entonces le íbamos a servir solo a Él. Porque una fuente no puede dar dos aguas. ¿Verdad que no? Y una casa no puede estar dividida para servir a dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Y lamentablemente, cuando tendemos a hacer este tipo de división, tendemos a rendirnos ante el enemigo. Eso le ha pasado a muchos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Decidirnos. Que no sea por mis emociones ni por cómo yo me siento, sino porque ya yo me comprometí y voy a servir a Dios. O sea, mire, cuando una madre tiene un hijo, ¿pasa trabajo? ¿Ah? ¿Pasa trabajo una madre cuando tiene un hijo?
pasa malas noches, pasa dificultades, pasa necesidades, pasa cosas horribles a veces, ¿verdad? Sin hablar de las noches perdidas, de sueño y cuantas cosas. Y usted deja el niño y lo abandona y se desaparece. Una madre hace eso, ¿verdad que no? Le estoy predicando a Yoli nada más. Gloria a Dios por Yoli. ¿Qué sucede? ¿Por qué una madre no abandona a su hijo a pesar de que tiene todas esas experiencias horribles? Porque son experiencias horribles. Nos sacan de toda la comodidad que puede tener un ser humano. No duermes, no comes bien, no puedes disfrutar tus cosas, las cosas que tú hacías personalmente. Ya tu vida cambia. Todo gira alrededor de tu hijo o de tu hija. Hasta que alcanza una edad donde ya tú puedes darle un break, ¿verdad? Con supervisión, y que empieza a hacer sus cositas, ¿verdad que sí? Por sí mismo, se empiezan a bañar solito, uno le enseña, le pone el platito de comida, y aunque sea un reguero brutal en la mesa, comen solito, ¿verdad que sí? Y aprenden a hacer sus cosas, amén. Pero una madre no abandona a su hijo, ¿sabe por qué? Porque lo ama. Porque es parte de ella. Es parte de ella y lo ama. Pero pasa dificultades. Esa madre, como ama a ese hijo, tiene un compromiso con esa criatura y no lo va a abandonar porque lo ama, porque tiene un compromiso con esa criatura. ¿Y sabe lo que le falta a mucha gente que quiere servir a Dios y ama a Dios y quieren en verdad cumplir con lo que Dios pide en su palabra? Compromiso. Le hace falta compromiso. Que te olvides ya de lo que tú puedas sentir, de las cosas que puedan pasar, y estés decidido a estar plantado en la casa de Jehová para dar el fruto a tiempo y fuera de tiempo. Esto no es religión. Cristo no es religión. Esto no es algo que podemos practicar por un mes, una semana, un año y después olvidarnos. Cristo exige que seas rendido ante su altar y le rindas tu corazón, tu vida, le entregues todo. Y quizás a mucha gente no le importa que tú estés entrando y saliendo. Quizás te señalan y te critican. Quizás te miran y te miran con desprecio. Pero Dios ha venido a hablarte hoy, a decirte: es tiempo de que te decidas a ser plantado. ¿Sabe? Cuando algo está plantado, echa raíces. Yo no sé si usted pueda imaginarse un árbol en su mente. Cuando usted mira un árbol, mira el tronco, inmediatamente lo que ve en el suelo son las raíces. ¿Verdad que sí? Sin mencionar las palmas, las raíces que tienen, que son larguísimas. Se cimientan en un lugar, se amarran ahí a la tierra. Así quiere Dios que tú te amarres a su voluntad, a su presencia. Y que sin importar las cosas que vengan, si en verdad tú has creído que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú le entregues tu vida por completo y le sirva de una vez y por todas. No que busques alivio a tu conciencia. Ay, fui hoy a la iglesia, o estuve un mes en la iglesia, Dios me tocó, sentí su presencia y ya. No, Dios quiere algo más. Dios quiere que vivas como hijo. Y los hijos viven por la perpetuidad en la casa, para siempre, plantado en la casa de Jehová. Así que en esta mañana, yo no sé cuán interesados estemos en hacer las cosas que le agraden a Dios. No las que a mí me gusten, no las que yo quiera, porque hay gente que hasta en lo espiritual quieren hacer, son cañoneros, ellos quieren hacer lo que a ellos les gusta y no lo que Dios les pide. Así es fácil.
Facilito es así. Pero ¿cuán dispuesto usted está a rendirte por completo en verdad? Ahí pica. Qué batalla, qué lucha. Pero si una cosa busca a Dios es esta, no es otra: que podamos servirle en espíritu y en verdad, que nos podamos convertir en verdaderos adoradores. Puestos de pie, iglesia. Decidido, decidida. La iglesia de Cristo no es una iglesia derrotada. La iglesia de Cristo enfrenta problemas, crisis, batallas, luchas, pruebas, pero es una iglesia vencedora. Una iglesia que ha aprendido a resistir los tiempos malos, los tiempos difíciles, y a vencer en el nombre de Jesús. A esperar en Dios. Aguantar presión. Si una cosa tenemos que entender en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es aguantar presión. Nosotros no estamos siendo perseguidos, pero mire cómo el diablo se levanta y se las inventa de diferentes formas para desenfocarnos y hacer que nos perdamos. Pastores, evangelistas, misioneros, gente, hermano, con unas capacidades espirituales tremendas, perdido comiendo algarroba, comiendo fango en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué? Esto no es por título, ni por lo que sepamos, ni por el tiempo que llevemos en el evangelio. Un hombre evangelista del Señor, un hombre con un don de ciencia, un don de liberación terrible, Jimmy Swaggart, se levantó, gloria a Dios, pero cómo cayó y qué duro dio en el piso. Y como él, otros más. ¿Pero por qué? Porque tenían ministerio, estaban en servicio, pero no habían entregado cosas que habían en su interior todavía. Y a veces acá adentro estamos escondiendo cosas que no queremos entregar. Y por eso no hay crecimiento. Y no hay problema, porque Dios no te va a obligar. Y si Dios no te obliga, yo menos puedo. Porque yo estoy aquí para entregarte lo que Dios me dijo que te dijera. Y ya te lo dije. Así que es nuestra decisión. Y me incluyo, porque yo también tengo que entregar todo lo que hay aquí adentro. Y reconocer delante de Dios cuáles son mis debilidades y buscar la forma. No solamente reconocerla, porque hay gente que dice, no, yo reconozco. No es solamente reconocer, es buscar la forma de fortalecerme y arreglarlo. Porque quedarme en reconocer nada más, no hacer nada. Ese es el primer paso para uno mejorar. Reconocer. Pero después tienes que buscar la forma cómo fortalecerte, cómo arreglar. ¿Habrá alguien aquí que entiende que necesita la oración por esto que estamos predicando, que hemos predicado, que hemos hablado? Si no lo hay, yo entiendo, hermano, nos despedimos. Créalo, yo estoy loco por irme para casa. Toda la semana madrugando, y hoy madrugamos de nuevo para el ayuno, hermano, y estoy bien desbaratado. Y no lo digo para que nadie me coja pena. Estoy diciendo que no soy de los ministros que le gusta llenar el altar para decir, mira cómo llené el altar. No, yo no soy así. Ahora, si usted quiere seguir como está, pues ese es su problema.
a donde vayas, escucha bien, a donde vayas, vas a ir cargando con eso que llevas dentro, porque no se las has entregado a Cristo. A donde vayas. Y que se entienda que yo no hago magia aquí. Yo puedo orar, pero tú eres el que decides a entregarlo. Esto es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Lo único en que yo pude meterme es en hablarte lo que dice la Biblia y hacer una oración por ti de fe, creyendo que Dios va a hacer la obra. ¿Qué hay en tu corazón que no te deja crecer? Que no te deja sanar a los que están a tu alrededor, porque eres llamado a sanar a los que están a tu alrededor. Porque muchas veces queremos que todo el mundo nos ayude, pero ¿qué tú estás haciendo por la gente que está cerca de ti? ¿Qué le puedes dar a esa gente que está cerca de ti? Empezando por tu esposo y tu esposa. ¿Qué tú le dices cuando las cosas están mal? Cuando las cosas no van bien. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Palabra de Dios? Hello. ¿Cuáles son las palabras que salen para tus hijos cuando las cosas no van bien? Cuando están mal en la escuela. Cuando hay crisis en la casa. ¿Cuáles son las palabras que tienes para entregar en tu corazón? ¿Qué tienes para dar? Dios nos está llamando, escuche bien, a que nos llenemos de su palabra y podamos entregar una palabra de calidad que restaure, que levante, que forme a la gente. ¿Por qué esperar a que la gente llegue a un altar de una iglesia cuando Dios tiene una iglesia que está cubriendo toda la tierra? Gloria a Dios por los altares y por la iglesia, pero que se entienda que la iglesia eres tú. Luchas, batallas y todo vuelve a repetirse. Entonces hay gente que eso, obviamente, hasta yo, los cansa. Y dice, yo no voy a seguir para adelante, olvídate de eso, yo no voy más. Olvídate de eso. Yo no nací para esto, dicen. Y eso es un disparate. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que nacen del agua y del Espíritu, estos son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Amén. Tienen una nueva naturaleza, son iglesias. Y si son iglesias, están cubiertos por la sangre de Cristo y tienen el poder de Cristo para vencer y no ser vencidos. Entrega lo que hay en tu corazón que no te deja crecer. Quizás tienes que perdonar a alguien. Todavía esas raíces. Mire, el rencor, cuando no se atiende a tiempo, el dolor por lo que te hicieron, cuando no lo atiendes a tiempo, se convierte en una raíz de amargura. Eso está en la Biblia. Y cuando la Biblia habla de una raíz es porque, mire, busca profundidad y se pega ahí, hermano. Y eso no deja a uno ser feliz. Es necesario que entendamos que para ser hijo de Dios hay que aprender a perdonarle, a perdonar de corazón. Y vas a ser libre. Te vas a sentir sano. Entrega ese rencor que hay en tu corazón. Y ese dolor que tú sientes se va a sanar. Va a desaparecer. Mire, no estamos en tiempos de decir Team Marín de 2 Team West. No, hermano. Yo quiero ser salvo. Escoger al azar a ver si busco de Dios o no busco de Dios. Si me entrego o no me entrego. Si renuncio a esto que me hace daño o no renuncio. Si renuncio al odio, al rencor. Yo sé lo que es perdonar, hermano. Pues yo he tenido que perdonar. Y también he tenido que pedir perdón. Muchas veces. Pero si algo a mí me dolió mucho en mi vida fue todo lo que mi papá hizo.
Y yo tuve que perdonarlo. No fue fácil, pero se siente tan bien. Amén, aleluya. Y hoy doy gracias a Dios que llegó a mi vida y me iluminó y me dio la fuerza para poder perdonar a mi papá. Usted sabe que hay gente cristiana, y mi esposa sabe. Hay un ministro que tú conoces que predica, canta, un hombre de Dios tremendo, y le guarda rencor a su padre, y tú sabes quién es. Años ministrando en el ministerio pastoral y no perdona a su papá. Yo sé de lo que le estoy hablando, iglesia. Yo no estoy inventándomelas aquí. Y el problema de esto es que por más que uno lo quiere esconder, cuando te toca la llaga, te hablan de esa persona o te toca hablar de esa persona, se te ve por encima esa amargura, ese odio, ese rencor. Y eso te está desbaratando emocionalmente, y Dios te quiere restaurar. Dios te quiere sanar. Así que aunque este mensaje parecía un poco difícil de bajar por la garganta, el propósito es que tú crezcas y puedas madurar y ver la gloria de Dios en tu vida. Señor, aleluya. Así que entrega, 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 entrega. Entrega eso que te moleste en el corazón. Suéltalo. Perdona, olvida. Remóntate a las alturas como águila. Deja que el Señor te libere ese peso. No tienes por qué vivir con ese peso, esa carga. Tan bien que se siente, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. José, ven por aquí. Sammy, Inia, Pedro, Omar. Quiero que me tomen uno de cada de estos hermanos que están aquí. Somos la iglesia. Amén. Gladys, puedes orar por una de las hermanas. Hermana Elba, venga por aquí, acérquese a orar. Estás a tiempo si todavía necesitas la oración. Solo y sola no vas a poder entregar eso. Necesitas la ayuda de Cristo. Necesitas la ayuda del Señor. Acércate y entrega, 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 entrega. Ven acá, Gloriví. Gloriví está por ahí. Ora por él. Muy bien. Eso es. Perdóname, está bien, no te preocupes, no sabía. Quédate ahí tranquilita, no sabía. Hermana, joven, esa joven que está al lado de usted, ¿usted le sirve al Señor? ¿Y por qué razón yo siento la inquietud de que Dios quiere trabajar con tu corazón? Mira, Gloriví. La iglesia de Jesucristo está preparada. La iglesia tiene poder. Silvia, ven acá. Pon tu fuego en mi corazón, lléname de ti. Créelo que Dios está haciendo el trabajo, Dios está haciendo la obra. Su mano está entrando dentro de ti ahí. Se está llevando todo lo que no te dejaba caminar con libertad, todo lo que te causaba dolor. Te ha entregado Dios una palabra poderosa. Ora por el hermano. Una palabra de poder. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús. Siento que todo en mi interior ha sido transformado por tu mano.
parece que Dios está haciendo una obra poderosa aquí. Entiendo que todo en mí Me parece que el Espíritu de Dios está ministrando de una manera especial. Pon tu fuego en mi Aleluya. corazón. Lléname de ti con Ven acá, José. Dale un abrazo a Miguel. tu alfarero y yo el barro. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Alfarero y yo el barro. Alabado sea el nombre de Jesús. Levanta tu alabanza, iglesia. Levanta tu alabanza. Levanta tu alabanza. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, porque Dios hará cosas nuevas contigo. Dios restaura tu alma, tu corazón, y ya no serás una vasija quebrada, sino una vasija que pueda contener el poder, la presencia, la palabra de Dios para hacer aquello que Dios quiere que hagas. Alaba. Aleluya. Aleluya, aleluya. Sube esa alabanza, iglesia. Sube esa alabanza. Sube esa alabanza. Sube, sube, sube. Sube esa alabanza. Aleluya. 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 esas manos, sube esa alabanza, manos arriba en señal de victoria. Aleluya, 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 aleluya. No me dejes solo, Señor. Entiendo que todo en mi interior ha sido transformado por
Sube la alabanza. tu interior. Pelea por tu bendición. Vamos. Sacúdete. Aleluya. Cuando tú adoras, los muros caen al suelo. Cuando tú adoras, los gigantes se caen. Cuando tú adoras, la piedra se mueve. Cuando tú adoras, la presencia de Dios desciende. Adora, alaba, recibe. En el nombre de Jesús. Hermanos, en esta tarde queremos hacer algo que debimos haber hecho hace unos días atrás, pero estaba un poquito, ¿verdad?, ajorado, y a veces se nos pasan las cosas, hermanos, de la mente. Pero en esta mañana, en esta tarde, queremos pedirle a nuestro hermano Pablo, a nuestra hermana Gloria, a nuestro hermano Wilfredo Rodríguez, a nuestra hermana Ibeliz Maldonado, que pasen por aquí al altar. Queremos presentarlos como miembros activos en plena comunión de la iglesia.